el doctor Lucio Álvarez Paredes, ex autoridad del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, reflejará el marco histórico del Comité Ejecutivo de la Universidad en el marco de sus iniciativas inclusivas de la discapacidad. Gracias, licenciada Roca. En primer lugar, un saludo a todas y todos los presentes, a los organizadores y a los patrocinadores de este Seminario Internacional de Educación Superior Inclusiva y Justicia Social. Voy a dar inicio a esta charla mostrando en primer lugar cómo está conformado nuestro sistema de la Universidad Boliviana. Tenemos en el sistema de la Universidad Boliviana 11 universidades públicas, fiscales, estatales, y 4 universidades que se han sumado al sistema, dentro de las cuales está la Universidad Católica, está la Escuela Militar de Ingeniería, está también la Universidad Policial y está la Universidad Andina. Entre todas tenemos un conjunto de 15 universidades, de las cuales, repito, 11 son universidades públicas. Entonces, el Comité Ejecutivo, dentro de todo este movimiento de discapacidad, ha iniciado un marco de iniciativas para incluir a la discapacidad. La siguiente, por favor, licenciada. Creo que es bueno, en primer lugar, dar un enfoque de qué es nuestro sistema universitario. Un enfoque que es necesario conocerlo porque nuestro sistema universitario está comprometido con su pueblo desde su inicio, desde hace más de prácticamente 2 siglos. Tenemos una universidad, la más antigua de nuestro país, la Universidad de San Francisco, que tiene más de 5 siglos, ¿ya? Pero el proceso de autonomía, si ustedes conocen, que se ha iniciado el siglo pasado, ha dado lugar a cambios importantes en nuestra universidad. Y en nuestro 4º Congreso Nacional de Universidades Bolivianas, que yo quisiera que tomen muy en cuenta esta fecha de 1971, se ha desarrollado un congreso en el que se ha establecido que el estudiante, en su conjunto, tiene derecho al veto. Y no solamente eso, sino que a partir de ese momento el estudiante tiene derecho a elegir a las autoridades universitarias y a tomar decisiones de modo paritario. Y se ha establecido en este congreso que todas nuestras universidades tomen en cuenta este aspecto como parte de su estatuto orgánico de cada universidad. Y eso es lo que han hecho, por supuesto, las 11 universidades públicas en las que el gobierno está dirigido tanto por docentes como por estudiantes y todas ellas dentro de la autonomía universitaria. Es por eso que nosotros tenemos una misión, por supuesto. Nuestra misión es formar profesionales idóneos de reconocida calidad humana y excelencia científica, con conciencia crítica, etcétera, pero sobre todo impulsando el progreso de nuestro país, la integración nacional y la interacción social. Recuperamos los saberes ancestrales, los incluimos de algún modo en el currículum de nuestras carreras, participamos en los procesos sociales y creo que un aspecto que quiero remarcar es que nuestro sistema universitario defiende los recursos y los derechos humanos. Y desde ese punto de vista es una característica muy importante en la cual nuestra universidad siempre ha estado participando en diversos movimientos sociales que atañen al desarrollo de nuestro país. Pero en varias oportunidades nuestro sistema universitario ha sido intervenido por golpes de Estado. Por eso les decía, fíjense esta fecha de 1971
porque ese congreso se desarrollaba en julio de 1971 y al mes se producía en nuestro país uno de los golpes militares más sangrientos que han habido en Bolivia, el golpe de Hugo Banzer Suárez, que ha asesinado a cientos de universitarios, tanto en la universidad, en la UMSA, en La Paz, como en la Gabriel Zené Moreno de Santa Cruz, donde bajo la metralla militar han muerto muchos docentes y muchos estudiantes. Pero eso, lógicamente, ha generado también un proceso de reivindicación de nuestra autonomía, de nuestro cogobierno, y se la ha recuperado. Y es por eso que han habido cambios importantes posteriormente a esto. De ese modo es que nuestro sistema tiene una serie de principios en el sistema universitario boliviano. Esos principios son la respuesta a la demanda social, respuesta a la lucha de los estudiantes junto a su pueblo y una respuesta para lograr días mejores para nuestro país y días mejores para nuestros estudiantes. Esos principios son el resultado del rechazo a las intervenciones militares y al logro de reivindicaciones que han generado en nuestro país conquistas sociales y han generado conquistas estudiantiles. Esos principios son, en primer lugar, la autonomía y la igualdad jerárquica de todas las universidades públicas. Un sistema universitario integrado, una autonomía económica, vale decir, el Estado tiene la obligación, por determinación de nuestra Constitución Política del Estado, de dar su presupuesto suficiente a cada una de estas universidades públicas, y todo esto es administrado bajo el cogobierno paritario docente estudiantil. Existe, por supuesto, libertad académica de los docentes, existe la libertad de cátedra, podemos dictar nuestra asignatura, pero también podemos dictar otras cátedras que nosotros veamos conveniente en coordinación con los estudiantes. Y algo, por supuesto, importantísimo es que dentro de nuestro sistema universitario hay una independencia política, ideológica, institucional. No podemos depender del criterio político del gobierno de turno, sino fundamentalmente de lo que establecen nuestras normas y las necesidades de nuestro país. Y en nuestro país, en nuestra universidad también, por supuesto, se practica esa palabra difícil de pronunciarla, pero también difícil de aplicarla, la interdisciplinariedad. Nuestra universidad es plurinacional. Todos sabemos, tenemos en nuestro país 36 nacionalidades que nosotros las reconocemos. Es científica, desarrollamos ciencia. Es democrática, todos los procesos se definen democráticamente. Está unida a su pueblo, por lo tanto es popular. Es antiimperialista. Eso es importante. Y es una universidad transparente. Incluimos nosotros de este modo a todas las nacionalidades en nuestro sistema universitario como estudiantes y también, por supuesto, como docentes. La inclusión social en el sistema de universidad boliviana es también, por supuesto, el resultado de la demanda social de poblaciones social y económicamente vulnerables. Es por eso que se han establecido una serie de convenios con pueblos originarios y también con sindicatos de trabajadores, sobre todo los mineros, para que sus bachilleres, aquellos que han concluido sus estudios de bachillerato, puedan acceder directamente a alguna de las carreras que ellos vean conveniente dentro de nuestra universidad, dentro de nuestro sistema de la Universidad Boliviana. Y eso se ha establecido ya desde 1958, en el segundo Congreso Nacional de Universidades Bolivianas, cuando se ha emitido esta resolución, en la que en primer lugar se ha iniciado la concurrencia de elementos obreros a los institutos de capacitación política, capacitación sindical, cultural, capacitación en artesanía, en técnicas industriales y otros, porque en esa época el gobierno de turno estaba dando lugar a otro tipo de universidades populares que afectaban, por un lado,
al presupuesto universitario del sistema universitario boliviano, y por otro lado, pretendían aprovechar esa situación para tener un manejo político dentro de otras universidades, que afortunadamente no ha fructificado y más bien ha dado lugar a que nuestro sistema universitario se fortalezca con otras carreras técnicas. Sin embargo, hay un desafío pendiente, porque a partir de la nueva Constitución Política del Estado de 2009, por supuesto, se ha establecido claramente los derechos de las personas con discapacidad. Y como sistema universitario teníamos que dar respuesta, tal como dijo José Luis, es un proceso que en realidad se inicia en 2004 y finalmente el 2009, posteriormente a la nueva Constitución Política, se establece en esta resolución, la número 9 del 2009, emitida en el 11º Congreso Nacional de Universidades, se establece autorizar el ingreso libre de los bachilleres con algún tipo de discapacidad de todos los departamentos a las diferentes universidades que conforman el sistema de la Universidad Boliviana. Y eso se está cumpliendo. Pero el artículo 2 instruye a las universidades la creación de unidades especializadas destinadas a la atención de los estudiantes con discapacidad de acuerdo a las políticas de bienestar estudiantil que existen en cada universidad. Este artículo 2, como vamos a ir viéndolo más adelante, está pendiente de ser cumplido en su integridad. Por lo tanto, nosotros como sistema de la Universidad Boliviana tenemos que reconocer nuestras discapacidades institucionales y dar inicio correcto y normado del ingreso libre a la universidad para personas con discapacidad. Pero el solo ingreso, por supuesto, no significa que ya estén incluidos, porque hay una serie de aspectos que resolver y que todavía falta resolverlos. Por eso pensamos claramente que la autocrítica que tienes que hacerlo, el autorreconocimiento de capacidades y discapacidades institucionales es importante, porque eso nos va a impulsar a una verdadera y exitosa inclusión de estudiantes con discapacidades. Tenemos que mirarnos al espejo, pero también tenemos que ver la realidad, complementar nuestra visión y trabajar para modificar esa realidad positivamente, en beneficio no solamente de las personas con discapacidad, porque estarán incluidos y por lo tanto los cambios serán beneficiosos para toda nuestra población estudiantil. ¿Qué es lo que está pasando entonces? El año 2016, la Universidad Católica con el CV ha hecho un estudio importante del estado de situación del conocimiento y aplicación del marco normativo sobre educación superior inclusiva de estudiantes con discapacidad dentro de las universidades del sistema universitario boliviano. Como les había comentado, en 2009 ha habido la resolución y que este proceso en realidad se había comenzado ya en serie de seminarios, discusiones y propuestas desde el año 2004. Pero ¿qué estaba pasando? Eso es lo que hemos estudiado. Vamos a ir viendo. Ese estudio tenía un objetivo: identificar el estado y las condiciones y oportunidades para la inclusión de estudiantes con algún tipo de discapacidad. Los objetivos específicos eran diagnosticar la existencia de casos y experiencias en los que se han dispuesto recursos humanos, tecnológicos y materiales para esta inclusión, establecer el grado de expectativas y de interés de los centros universitarios para ser parte de estas iniciativas y determinar las potencialidades, la capacidad de alianzas y propuestas de oportunidades para participación de los centros universitarios en relación a las personas con discapacidad. Hemos hecho las consultas mediante una encuesta que se ha enviado a las 15 universidades
Solamente han participado 11, las otras seguramente que no han hecho nada prácticamente, pero han respondido las más grandes, como la San Francisco Javier, la UNSA, la San Andrés, la San Simón de Cochabamba, la Gabriel de Moreno de Santa Cruz. En estas universidades está en la gran parte de estudiantes, el mayor porcentaje dentro del país. Por supuesto, también ha participado la Universidad Católica Boliviana con sus 3 regionales, de La Paz, mejor dicho, con sus 4 regionales, de La Paz, de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, e igualmente ha participado la Escuela Militar de Ingeniería con sus unidades académicas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Por lo tanto, tenemos datos importantes de estas universidades que nos han permitido establecer lo siguiente. En primer lugar, que la resolución 9/2009 del 11º Congreso es parcialmente conocida para las universidades que han participado en este estudio y que no cuenta dentro de estas universidades con disposiciones específicas para su aplicación. Las universidades no cuentan en su mayoría con recursos humanos en condiciones de asumir la inclusión de estudiantes. Y por otro lado, las condiciones de infraestructura todavía no cuentan con la suficiente accesibilidad a las necesidades de personas con discapacidad. Hay una serie de barreras arquitectónicas que impiden la accesibilidad de estudiantes en la mayor parte de estas universidades. La siguiente, por favor. Igualmente, los recursos humanos que cuenten con experiencia o formación específica en educación superior es muy poco significativa. Existen, pero es muy poco significativo. La presencia de centros de recursos de apoyo pedagógico, como recomienda la resolución 9/2009, es notablemente reducida. Una gran mayoría de las universidades señala que no cuenta con algún personal o disposición para atender a los y las estudiantes con discapacidad transitoria o permanente. Y la totalidad de universidades que han participado en este estudio está interesada, sin embargo, eso es importante, en ser parte de iniciativas y mecanismos de intercambio interuniversitario para la incorporación de acciones que permitan la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior. Han habido otros estudios, lo que manifiesta que en nuestra universidad hay interés por conocer qué está pasando con la inclusión de universitarios con discapacidad. Es por eso que hay por lo menos un par de tesis de grado, aquí estoy mostrando una tesis de grado de la carrera de educación de la UNSA, que ha hecho un estudio y que ha determinado, por ejemplo, ha determinado que los docentes y las docentes no están capacitados en su mayoría para la enseñanza a personas con discapacidad en todas las facultades, lo cual se convierte en un factor para la deserción y dificulta el proceso de aprendizaje, porque no hay adecuaciones de acceso al currículum y muchas veces los docentes son indiferentes ante las necesidades de los estudiantes. La accesibilidad es pobre, por lo tanto. Siguiente. La infraestructura es inadecuada, lo cual, por supuesto, es una barrera que no permite el libre desplazamiento de los estudiantes. Las bibliotecas no son útiles a estudiantes con discapacidad visual, pues no existen libros en audio o en braille. Y igualmente sucede para los estudiantes sordos, no hay traductores de lengua de señas, no existe personal, no existen docentes que conozcan el lenguaje, la lengua de señas. Y otro problema muy grave es el acceso de los baños, a los comedores, a las salas, a las aulas, a los auditorios. Todos los ambientes de la UNSA no están adaptados para personas con discapacidad. No existe una verdadera educación inclusiva en la universidad. Eso es lo que dice esta tesis. Los y las estudiantes que logran ingresar a una carrera, si logran la tramitación, que ya es difícil, deben ellos adecuarse a nosotros, vale decir, deben adecuarse a la universidad, debe adecuarse a lo que existe, cuando la situación debería ser la contraria. Debería ser la universidad que adecue
todos estos aspectos, pero que lamentablemente no lo ha hecho. Esto está generando un alto grado de deserción en los estudiantes que han sido aceptados. Pero hay un aspecto importante, José Luis lo había dicho, el 2004, el 2003 han habido seminarios en los que han participado diversas instancias y una institución que ha participado intensamente, por supuesto, ha sido el Defensor del Pueblo. Y entre el año 2019 y el año 2020 se ha generado un estudio que ha dado lugar a este informe defensorial, la educación superior inclusiva para personas con discapacidad en las universidades del sistema de la Universidad Boliviana, mediante el cual se ha procedido a relevar información institucional mediante requerimientos de informe escrito en el periodo comprendido entre julio de 2019 a enero de 2020, dirigidos a autoridades nacionales de las universidades. Este informe recientemente se ha dado a conocer el mes de abril, y donde se establece que hay una ausencia de normativa interna que regule el procedimiento de ingreso libre de personas con discapacidad. Existe ausencia de condiciones de accesibilidad comunicacional y existencia de barreras actitudinales. Estas barreras actitudinales, lamentablemente, en un alto porcentaje son de los docentes, pero también hay barreras actitudinales de parte de los mismos estudiantes hacia sus compañeros con discapacidad, lo que significa que hay ausencia de medidas de accesibilidad comunicacional y existencia, lamentablemente, de barreras actitudinales. La infraestructura que debería garantizar el acceso integral a predios universitarios y estudiantes con discapacidad igualmente tiene una serie de observaciones. Las condiciones de accesibilidad en exteriores, desde la calle hacia los predios universitarios, no reúnen las condiciones adecuadas. Hay gradas, hay muchas escalinatas, algunas de muchas gradas, que dificultan en gran medida el acceso. Las condiciones de accesibilidad en corredores o pasillos igualmente, hay desde observaciones moderadas en algunas universidades a observaciones graves en otras universidades, sobre todo las más grandes. Las condiciones de accesibilidad de escaleras igualmente, las condiciones de accesibilidad para los ascensores, no hay preferencia para las personas con discapacidad. Condiciones de accesibilidad a las aulas, en algunos casos las puertas no tienen las suficientes dimensiones para permitir el ingreso de sillas de ruedas. Igualmente, las condiciones de accesibilidad física de los sanitarios, no hay ninguna adaptación en los sanitarios que permitan el uso de estos a los estudiantes con discapacidad. E igualmente sucede con las condiciones de accesibilidad de auditorios. Y miren, yo me he permitido poner una foto de un predio universitario de la UNSA, precisamente, donde han puesto esta rampa, que es un aparato metálico que parecen dos rieles y que, por supuesto, de ningún modo va a permitir la movilización fácil de una silla de ruedas por ella. Ni siquiera puede pasar como adorno. Y existe una ausencia de instancias especializadas de apoyo a estudiantes con discapacidad. Vale decir, desde la parte administrativa no existen recursos humanos que puedan facilitar los trámites para que los estudiantes puedan ser parte de una carrera. Y en la parte docente está la parte actitudinal, que muchas veces es negativa y genera problemas en los estudiantes. Entonces, sin embargo, este informe defensorial para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Porque justamente estamos nosotros como sistema universitario en el desarrollo de nuestro 13º Congreso de Universidades. Y en ese 13º Congreso, por supuesto, se va a hacer análisis de este informe defensorial, pero sobre todo se van a plantear docentes, o mejor dicho, soluciones, porque el sistema de la Universidad Boliviana es parte del pueblo boliviano. Lo habíamos dicho, se conoce sus saberes ancestrales, etcétera,
Por lo tanto, el sistema reconoce sus debilidades para convertirlas en fortalezas. Eso es lo que va a pasar en el 13º Congreso para la inclusión de estudiantes con discapacidad en todas las unidades académicas que tenemos. La demanda social, el encargo social será resuelto adecuadamente mediante la aplicación de la autonomía universitaria y el cogobierno paritario docente estudiantil para beneficio de toda la población boliviana en su conjunto, lo que sí nos va a permitir en ese momento decir que vamos a tener una universidad boliviana incluyente y por lo tanto será una universidad de excelencia, no solamente para los estudiantes con discapacidad, sino una universidad de excelencia para el pueblo en su conjunto. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias.